Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Florencia Caquetá, cuarto semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el presente video daremos la sustentación de la actividad número 8 y con base a ello responderemos una serie de preguntas. A continuación presentaré a mi grupo, que es el número 13, el cual está conformado por Luisa Fernanda Piñeros Andrade, María Fernanda Moreno Rubio, Yerlejan Meneses y por quien les habla, Karen Daniela Penago Zambrano. ¿Qué medidas plantean para la mitigación de los riesgos que identificó? Frente a los riesgos que encontramos en la veterinaria, los granjeros proponemos las siguientes medidas. Realizar capacitación a los trabajadores de la veterinaria frente a los riesgos que se encuentran expuestos en el lugar de trabajo. De igual manera, capacitarlos sobre la importancia de los elementos de protección personal e individual, requerir a los trabajadores de forma obligatoria la vacunación y el esquema de vacunación, mantener control y revisión de los elementos de protección personal e individual, realizar procedimientos constantes de desinfección en las áreas de trabajo. ¿Cómo aplicar los ejercicios hechos en clase al contexto laboral? De los ejercicios que implementamos, sería bueno para la creación de estrategias, propuestas de implementación de reducción de riesgos que se presenten en la veterinaria de los granjeros y obtener un bueno y óptimo, para obtener un bueno y óptimo seguro de trabajo. Frente a ellos encontramos la importancia de los elementos de la protección personal e individual, como la importancia del almacenamiento de sustancias peligrosas, protocolos de desinfección y seguridad, la importancia de la esterilización de los materiales de trabajo, la capacitación e información a los trabajadores y brindar la realización de pausas activas. A continuación presentaremos la cartilla de protocolos de bioseguridad. Introducción. El presente trabajo se plantea con el fin de dar a conocer mediante una cartilla los protocolos de bioseguridad del riesgo biológico de la veterinaria de los granjeros, la cual se encuentra ubicada en Florencia Caquetá, donde damos la descripción del contexto laboral, las actividades, los procedimientos que realizan, cuáles son las principales fuentes donde se encuentran y la identificación de los tipos de agentes biológicos que se presentan en ella. Descripción del contexto laboral. La actividad es proporcionar la materia prima a otras industrias como las son granjas, avícolas, haciendas de producción agrícola, ganadería, entre otras. De igual manera, esta veterinaria se encarga de brindar algunos servicios clínicos, servicios preventivos de enfermedades, suministro de medicamentos, vacunas, venta de animales como perros, pollos, gallinas, conejos y demás. ¿Qué actividades realiza esta veterinaria? Primero se encargan de atender a los animales, segundo brindan servicios clínicos de animales enfermos y control de enfermedades que limiten la producción. Tercero, suministran medicamentos, vacunas, entre otros. También la venta e inspección de productos para animales. ¿Qué puede suceder? Puede ocurrir que durante la realización de su actividad laboral como veterinarios y asesores de venta puedan sufrir algún tipo de accidente laboral o enfermedad que se expongan a diferentes factores como lo son pinchazos, cortes, mordeduras, arañazos, que estos contengan algún fluido corporal del paciente o de los instrumentos del trabajo y puedan contraer alguna infección o una enfermedad. ¿Cómo puede suceder? Puede suceder que se expongan a diferentes agentes infecciosos durante el contacto y la manipulación con los animales o los elementos de trabajo, donde se encuentran fluidos corporales, sangres y demás agentes que se puedan contraer a través de las vías de contaminación como respiratorias, dérmicas, parental, digestiva, conjuntiva o mucosa. ¿Cuáles son las principales fuentes donde se encuentran los agentes biológicos? Donde se encuentran los agentes biológicos en la veterinaria de los granjeros son en los pacientes, en los clientes y en los elementos de trabajo. A continuación, en este cuadro damos la identificación de los tipos de agentes biológicos que se presentan. Presentamos lo de las bacterias, que la enfermedad, la fiebre Q, la bartonellosis, describimos las vías de ingresos y los síntomas que se pueden presentar. En las bacterias también encontramos con la conjuntivitis y la citocosis, que también damos las vías de ingreso que pueden tener y los síntomas que pueden llegar a presentar al contraer esta enfermedad.
En los virus nos encontramos con la zoonosis, de igual manera sus vías de ingreso y los síntomas. En los virus nos encontramos con el COVID-19 y con el virus de la rabia. En los hongos nos encontramos con la dermatofisis o también conocida como tiña. Y en los parásitos nos encontramos con la toxocariasis. A continuación, mis compañeros. Bueno, segunda parte de la cartilla del avance. Análisis del riesgo. ¿Con qué probabilidad se presentan accidentes e incidentes de trabajo? Bueno, en la veterinaria de los granjeros es muy probable llegar a presentar accidentes o incidentes poco significativos cada que se realiza un procedimiento con pacientes como perros, gatos, entre otros, donde implica alguna inyección de tipo de cirugía o cualquier procedimiento que se realiza en la veterinaria y que conlleve al trabajador a tener un pinchazo, arañazo, cortadas con objetos de trabajo o algún animal infectado, donde inmediatamente han recibido atención médica y dependiendo luego que se han sido remitidos y reportados a la ARL, donde se encuentran afiliados los trabajadores con el fin de que se realicen los exámenes correspondientes y realice el debido procedimiento para prevenir como consecuencias mayores de algún tipo de accidentes o enfermedad laboral. ¿Cuáles son o han sido las consecuencias para la salud del trabajador? Tengo negra la pantalla, espérame tantico. No miro nada. Karen está compartiendo. Las consecuencias que se han presentado para la salud del trabajador no han sido muy trascendentes, ya que se ha realizado el debido proceso con tiempo y no ha pasado a mayores. Pero los veterinarios se encuentran muy expuestos a estos tipos de agentes biológicos, donde hay manipulación con objetos cortopulsantes, donde tienen pinchazos, cortadas y estos tengan fluidos, sangre y se les puedan transmitir algún tipo de enfermedad a los trabajadores. Ya me volvió la pantalla. ¿Cómo manejan las empresas los accidentes o enfermedades laborales? Ay, bendito sea el Señor. Espérame tantito. Mira. La veterinaria lo hace de la siguiente manera. Primero, da aviso superior. Segundo, hace la valoración del accidentado. Tercero, se encarga de realizar los primeros auxilios. Cuarto, si el accidente es grave, pasa a ser trasladado a un IPS, reportado a la ARL, se recoge la información y evidencia como los fotos, se hace la debida investigación del accidente y se toman las medidas preventivas. ¿Qué protocolos se siguen en caso de accidente? Compañera, pero toca, a ver, ahorita sí me aparece la diapositiva, está lento el internet. Estos protocolos deben ser conocidos por todos los trabajadores dentro y por todos los trabajos del centro y en especial por quien debe ponerlo en marcha, es decir, por la persona asignada.
Los accidentes del riesgo biológico deben ser tratados como una urgencia médica, ya que sí es necesario realizar profilaxis. Esta debe ser proporcionada al trabajador accidentado en las primeras horas de las 3 horas de la exposición. Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente y asegurar el lugar de la zona. Forzar el sangrado, lavado con agua y jabón y posteriormente desinfección de la herida, y si han existido contacto con las mascotas, con la mucosa, lavado con solución salinas. Casi no miro. Extraer sangre a la fuente, obtener datos de filiación, en especial el número de teléfono, y solicitar consentimiento informado, declaración de fuente y el accidente para determinación. Mercados. Voy a poner así, por favor. Marcadores. Para determinados marcadores. Salud ocupacional del COPAS. En la veterinaria los granjeros sí cuentan con el COPAS, ya que este comité es de suma importancia para el apoyo, la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajador, ya que desde su gestión pueden impulsar actividades y promoción y prevención para apoyar la intervención en la reducción de los riesgos de la veterinaria de los granjeros. Estadísticas de accidentes e incidente laboral y ausentismo. Aquí tenemos la estadística de accidentes e incidentes laborales veterinarios de los granjeros. Tenemos accidentes, color rojo creo, no sé, no tiene muy bien. Incidentes, enfermedad laboral. En la veterinaria de los granjeros, las estadísticas de los accidentes e incidentes se manejan de la siguiente manera, que presentamos en la gráfica, donde se pueden observar que no son tantos los eventos que se han presentado. Almacenamiento, disposición y tratamiento de los residuos sólidos y el material contaminado. En la veterinaria de los granjeros se establece el PEGIR, que es el documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de manera organizada y obtener las actividades necesarias que garantizan la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Este sistema de gestión integral se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos y suministros, normatividad específica, vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos. El sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, control e información. ¿En dónde se almacenan? El almacenamiento de estos residuos y material contaminado se encuentra debidamente señalizado en las canecas, de manera rotulados, exclusivo para cada residuo. Las estructuras del almacenamiento central impiden el acceso de vectores y con una puerta y con
con tapa. En el área de almacenamiento central es de acceso restringido y son recolectados cada semana los lunes en diferentes canastas, dependiendo cuál sea, por la empresa Insiguila SASP, con las bolsas según el orden de peligrosidad, en donde son residuos reciclables, ordinarios. Aquí podemos presentar cada tipo de canasta que se encarga de recolectar, por ejemplo, la roja, los guantes, las gasas, los tubos de muestra, los apósitos, los pelos, las ampollas, todo elemento que se encuentre contaminado con fluidos corporales. En la verde se encarga del ordinario común inerte, la gris de los residuos orgánicos, papel y empaques de implementos médicos o alimentos, la azul de las jeringas o residuos de material químico. ¿En qué condiciones? Los residuos biosanitarios cortopunzantes y de animales pueden ser sometidos a un proceso de desactivación de alta eficiencia. Por otra parte, para realizar la manipulación segura de los residuos que vayan a ser enviados a una planta de tratamiento peligrosos, deben desinfectarse previamente con técnicas bajo eficiencia de tal forma que se neutralicen o desactiven sus características infecciosas. ¿Cuántos días se pueden almacenar? De acuerdo con los volúmenes generados en la clínica, la frecuencia de recolección será de una vez al día. Dichos volúmenes varían del tiempo dependiendo de los días y las actividades que se desarrollen. ¿A dónde se llevan finalmente? La empresa encargada del transporte, que es Insiguila, de los residuos con características de peligrosidad, riesgos biológicos, se encarga de llevar estos residuos a un punto específico donde se realiza la adecuada eliminación. ¿Qué proceso realizan para la eliminación? Estos son dispuestos adecuadamente mediante la incineración o el encapsulamiento o la desactivación de los residuos, cumpliendo con todos los parámetros establecidos. El manejo desde el origen. ¿Qué procesos realizan para la eliminación? Primero que todo, se hace la debida separación dependiendo del tipo de desecho, de envases y bolsas especiales. El almacén, condiciones ambientales favorables, separado de colores, identificados respectivamente. Las bolsas de etiquetas, dependiendo de la peligrosidad, el acondicionamiento, eliminar el potencial infeccioso, reducir volumen, volver irreconocible los desechos de cirugías, impedir la reutilización inadecuada y el transporte interno y externo de estos agentes biológicos. A continuación, en este cuadro presentamos los elementos de protección individual con los que cumple la empresa o con los que no. Podemos darnos cuenta que la empresa cumple con todos los elementos de protección individual requeridos para la prevención de los riesgos biológicos, como la ropa de material antifluido, los guantes de látex, las zapatillas con suela de goma, las monogafas y la protección respiratoria. Siguiente. Tercera parte. Medidas de prevención y control. La fuente. Reconocimiento y identificación de los peligros del riesgo biológico que generan mayor riesgo en la veterinaria, los granjeros, como los elementos contaminados de la misma, alguna paciente con alguna enfermedad infectocontagiosa de estos que ingrese algún virus, bacterias y demás control con precaución y utilización de los elementos de protección personal para minimizar el tipo de agente de menor grado de riesgo o en la medida de lo posible eliminarlo. Medio, inspección de las normas de seguridad en la veterinaria de los granjeros e instalación e implementación de las medidas de seguridad, desinfección de los elementos de trabajo y del área en donde se realizan los procedimientos clínicos, realización, señalización de las áreas donde se realizan los procedimientos de la veterinaria. Individuo. Formación a los trabajadores sobre los riesgos biológicos, capacitándolos sobre los principales agentes y el uso adecuado de los elementos de protección personal e individual, cumpliendo con el esquema de vacunación.
En Esquema la de presente vacunación. tabla damos a conocer el esquema de vacunación que se encuentran los trabajadores, que obtienen los trabajadores de la veterinaria, los granjeros. Sí, la compañera. Bueno, principalmente la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B ofrece una protección del 95 al 100% contra la hepatitis B. La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B, VHB, evita el desarrollo de complicaciones como enfermedades crónicas y cáncer de hígado. Influenza. Las vacunas contra la influenza, que suelen llamarse vacunas inyectables contra la influenza, son vacunas que protegen contra los 4 virus de la influenza. Tétano. La vacunación es la mejor manera de prevenir el tétano, una enfermedad grave causada por una toxina bacteriana que afecta el sistema nervioso. Las esporas bacterianas del tétano pueden ingresar al cuerpo a través de un corte o un rasguño. Fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla puede prevenir la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla. Varicela. La vacuna contra la varicela protege esta enfermedad, una afección de origen viral frente en la infancia y muy contagiosa. También protege contra el herpes zóster. Se trata de una vacuna viva atenuada, lo que significa que contiene una forma debilitada en el virus. Sarampión y rubeola y paperas. Protocolos de desinfección y esterilización. Los protocolos de desinfección que se realizan en la veterinaria de los granjeros para prevenir accidentes o enfermedades laborales son sustancias de desinfección, lavado de manos para la desinfección para cualquier actividad o procedimiento que se realice en la veterinaria antes o después. Las sustancias de desinfección son jabón antibacterial, jabón antiséptico, gel antibacterial y alcohol. Hipoclorito, jabón neutro, pH, gel hidroalcohólico, antiséptico, alcohol al 85% y detergente, que pertenecen a la limpieza que se realiza en la veterinaria con todos los elementos de aseo necesarios para esta, y logra obtener una excelente desinfección de cualquier agente biológico que se pueda presentar en el sitio de trabajo y obtener un espacio agradable. ¿Con qué instrumentos se esterilizan? La esterilización, proceso que se realiza en la veterinaria para obtener un producto, elementos de trabajo o sitio de trabajo libre de microorganismos y dar un correcto funcionamiento sin ningún tipo de percance. Cámara de esterilización. Instrumentos de esterilización, instrumentos quirúrgicos, bisturí, pinzas, agujas, jeringas, bandejas, sondas urinarias y abrebocas. ¿Con qué periodicidad? La esterilización de los instrumentos de trabajo de la veterinaria de los granjeros se realizan 2 veces por semana. ¿Cuáles alternativas de solución propusieron para la gestión de los residuos biológicos peligrosos e infecciosos en el contexto laboral que visitaron? Sí, Alejandro. Bueno, pues las alternativas de gestión y residuos biológicos son el almacenamiento de residuos y materiales contaminados que se encuentran con su debida señalización y con sus respectivas canecas, donde podemos encontrar los diferentes colores para cada uno de los componentes, como el color rojo, son objetos peligrosos, y el color verde, no reciclables. Con esto se impide el acceso y vectores
y roedores, y su almacenamiento es restringido con recolección de cada semana por la empresa INSI Huila, donde se le lleva el orden conforme a las medidas respectivas. ¿Por, ¿Por qué utilizó esa estructura en su cartilla? Debido al trabajo recolectado, se utilizó una estructura de beneficios donde se, donde se, halla- donde se hallaron los riesgos que se encontraban dentro de la empresa como tal. En algunos aspectos se llevaban en regla las principales causas de riesgo, y con esto se reestructuró nuestras propuestas de contingencias para el beneficio de los trabajadores y su veterinaria controlando el manejo de riesgo. ¿Qué información se consideró más relevante para la elaboración de la cartilla? La información más relevante fue la importancia de poder identificar los peligros a los que se enfrentaban los veterinarios con uso biológico en los animales, y también donde los trabajadores podrían contagiarse o resultar heridos. Con esto contribuimos a la importancia de llevar un buen análisis de riesgo, asimismo mitigar los accidentes más comunes, para saber llevar los protocolos de bioseguridad y los respectivos procedimientos. Porque considero que sus propuestas fueran las más apropiadas según el contexto laboral que visitaron. Se considera que fueron apropiados conforme al mejor manejo que le dieron a la veterinaria con el origen de los riesgos que se podían presentar en él, ayudando a concientizar tanto a los trabajadores como al dueño, para, para que lleven presentes las respectivas normas que se deben aplicar con los elementos de bioseguridad, cómo llevar todo en orden conforme a las indicaciones de cada caso. Listo, eso ha sido todo por el video.